Te doy la bienvenida a la clase número 18 de Tarot para principiantes, un espacio creado por Entre Bastos y Copas. Hoy vamos a trabajar con la templanza y quiero empezar aclarando algo que para mí es clave. La templanza no es tibieza, no es indiferencia emocional y no es quedarse en el medio para no tomar postura. No es evitar el conflicto, no es callarse lo que duele, ni tampoco es ser neutral por miedo. La templanza es integración consciente después de haber atravesado una transformación profunda, es equilibrio ganado, no impuesto. Venimos de la muerte y eso no es menor. Venimos de una carta que nos pidió soltar, cerrar, despedirnos, atravesar duelo, algo terminó, algo se desarmó, algo dejó de ser sostenible y cuando algo termina de verdad, aunque sea necesario, nos mueve internamente, nos desestructura, nos deja en un estado de transición. Entonces, la templanza aparece como el proceso posterior al quiebre. No es el final del dolor, sino que es el inicio de la reorganización. Es el momento en el que empezamos a preguntarnos, che, ¿cómo vivo ahora con esta nueva versión mía? ¿O cómo integro lo que aprendí? ¿Cómo sigo sin volver a lo viejo, pero sin perderme en el caos? En el recorrido del héroe, dentro de los 22 arcanos mayores, esta carta marca un momento muy delicado, la reconstrucción consciente. Si observamos la clásica carta del mazo Rider-Waite-Smith, vemos al ángel con las alas abiertas, que tiene un pie apoyado en la tierra firme y el otro en el agua. En sus manos sostiene dos copas y vierte líquido de una a la otra con una serenidad absoluta. Detrás hay un camino que conduce hacia una montaña y en la cima brilla una luz dorada como si fuera un sol naciente. Acá cada símbolo habla. El pie en la tierra representa lo concreto, lo material, la acción, la estructura. El pie en el agua representa el mundo emocional, la intuición, lo inconsciente. La templanza no elige a uno, no reprime la emoción para ser funcional. Tampoco se pierde en la emoción olvidando la realidad, sino que habita ambos planos y eso es madurez emocional. El gesto de pasar agua de una copa a la otra no es decorativo, es alquímico. Está transformando una sustancia en otra. No mezcla de forma caótica, no derrama, no desperdicia, sino que hay precisión, hay conciencia y hay sobre todo intención. Eso representa lo que hacemos cuando integramos una experiencia. No la negamos, no la dramatizamos eternamente, no la suprimimos, la procesamos, la convertimos en sabiduría práctica. La templanza es la carta de la alquimia interna. Después de una crisis profunda tenemos dos opciones: quedarnos en la herida o transformar la herida en aprendizaje. Y esta carta habla de lo segundo. Igual, ojo, la integración no es inmediata, no es automática, no ocurre el mismo día que algo termina, sino que requiere tiempo, paciencia y regulación. La templanza nos enseña que los procesos tienen ritmos naturales, que no todo se resuelve con intensidad, que no todo crecimiento es explosivo, que lo constante, aunque sea silencioso, construye más que lo dramático. En su luz, esta carta habla de equilibrio emocional, coherencia interna, moderación consciente. Habla de alguien que puede sentir profundamente sin perder estabilidad, que puede atravesar una emoción sin que esa emoción la gobierne por completo. Habla de alguien que ya no vive en extremos, y esto es importante. Muchas veces confundimos intensidad con profundidad, pero profundidad no es desborde, profundidad es conciencia. La templanza es esa conciencia que regula, es poder decir, estoy triste, pero no me abandono, estoy enojada, pero no destruyo todo, estoy feliz, pero no me pierdo en la euforia, estoy enamorada, pero no dejo de tener límites.
Es el arte de la medida justa. En vínculos puede hablar de reconciliaciones que no son impulsivas, sino construidas con diálogo y madurez. Puede señalar relaciones que encuentran un nuevo equilibrio después de haber atravesado una crisis. Puede también indicar que es necesario encontrar un punto medio entre dos personas con estilos muy diferentes. En lo laboral habla de procesos sostenidos, crecimiento gradual, asociaciones equilibradas. No es el éxito repentino, es el avance constante. En lo personal es una señal de que estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones de manera más adulta, que ya no reaccionamos automáticamente, que empezamos a elegir cómo responder. Pero, como toda carta, tiene sombra. Y en su sombra, la templanza puede convertirse en represión disfrazada de calma, en evitar el conflicto por miedo a que todo se desestabilice, en callar emociones para que nada se altere. Puede ser ese, no, está todo bien, cuando en realidad no lo está. Puede también hablar de desequilibrio cuando aparece invertida, o sea, excesos, impulsividad, desregulación emocional, adicciones, incapacidad de encontrar el punto justo. Puede señalar que estamos oscilando demasiado entre extremos. La templanza invertida muchas veces indica que necesitamos recuperar el centro. Y algo muy importante, el centro no es un lugar fijo. No es una posición rígida, es un estado dinámico. Se ajusta, se recalibra, se vuelve a encontrar una y otra vez. Si aparece junto a la muerte, confirma que el duelo está siendo integrado de forma saludable. Con el diablo, habla de moderar dependencias o excesos gradualmente. Con la estrella, muestra sanación profunda y esperanza que se estabiliza. Con la luna, indica la necesidad de regulación frente a emociones confusas. Y con el sol, señala un equilibrio que trae claridad y vitalidad auténtica. La templanza también habla de coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Cuando estas tres cosas empiezan a alinearse, la vida se vuelve más simple. No más fácil necesariamente, pero sí más clara. Es una carta profundamente terapéutica. No elimina el dolor, lo transforma. Tampoco borra el pasado, sino que lo integra. Y mucho menos niega la herida, sino que la vuelve experiencia. Quiero que escriban en sus cuadernos lo siguiente. ¿Dónde estoy funcionando desde el extremo? ¿Estoy evitando sentir algo en nombre de la armonía? ¿Estoy queriendo resultados inmediatos cuando el proceso necesita maduración? ¿Qué parte de mí necesita más paciencia? Después de una transformación grande, es tentador querer volver a lo conocido o acelerar lo nuevo. La templanza nos pide algo distinto, sostener el proceso, no forzar, no huir, tampoco dramatizar, sino sostener. Y sostener es un acto de fortaleza silenciosa. En el viaje del héroe, esta carta nos muestra que crecer no siempre es romper estructuras. A veces crecer es aprender a combinarlas mejor. A veces evolucionar no es cambiar de vida, sino vivirla con más equilibrio. La templanza no grita, no sacude, no impone, acompaña con suavidad, pero con firmeza. Y en esa suavidad constante se construye algo más profundo, la capacidad de habitar nuestras emociones sin que nos arrastren. Quédate con esta idea. Sanar no es volverse fría ni distante. Sanar es poder sentir todo sin perderte en el proceso. Eso es la templanza, equilibrio consciente, alquimia interna e integración real. Y en la próxima clase vamos a trabajar con el diablo, una carta que nos lleva a mirar nuestras ataduras, los apegos, las dependencias y sobre todo las sombras que todavía nos condicionan. Vamos a hablar de deseo, de poder, de manipulación, de autoengaño, pero también de conciencia y liberación.
porque para ser realmente libres, primero necesitamos reconocer qué nos está encadenando. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Y no te olvides de pasar por el foro para debatir y charlar con otras personas sobre el significado de esta carta. Te dejo el enlace en la descripción del video. Una vez que ingresás, inicia sesión en mi sitio web y ya estás lista para comentar y dejar tu debate sobre el tarot. No te olvides de compartir, comentar, likear el video y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias.